Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto módulo del taller Las Voces de Caín. Soy Fabián Villalpando, director artístico de Grupo Nora. Y yo soy Mayra Chávez, actriz y gestora cultural en Grupo Nora. Muy bien, en este módulo vamos a ver el contenido condición en la emisión de la voz, condición física. Y nos referimos a condición a todos los elementos o todos los factores físicos que intervienen en cómo suena nuestra voz o la emisión vocal, incluso de los animales. Voy a poner un ejemplo con mi propia estructura ósea, que bueno, tiene ciertas características. Tengo un cráneo ancho, tengo los pómulos salidos, algunas cuestiones de mis dientes no están bien alineados. Entonces, todo eso hace que mi voz tenga una cualidad específica, que tenga un timbre. Si mis características óseas fueran otras, pues mi voz sería distinta, y así cada una de nuestras voces es distinta. Entonces, para realmente entrenar eso, pues en la estructura de cada uno simplemente tenemos que hacer ejercicios como los que hemos estado haciendo. Pero para una cuestión más escénica, vamos a hacer un ejercicio con muecas, en donde vamos a transformar la estructura de nuestra cara, o Mayra más bien lo va a hacer, y vamos a ver qué transformaciones hay en la emisión de la voz. Primero vamos a hacerlo con vocal y después vamos a hacerlo con texto. Muy bien. Entonces, tú solo emite una vocal y cuando yo haga de la indicación con aplauso, ella va a cambiar una mueca y después va a cambiar otra y va a cambiar otra. En improvisación, estas muecas ella las va a improvisar, no las tenía preparadas. El ejercicio es así. Muy bien. Una vocal. Ok, ahí va. Muy bien. Como pudieron observar, hay cambios muy evidentes. Vamos a hacerlo ahora con un texto. A veces, la tía Mónica quería con todas sus ganas no ser ella. Odiaba su pelo y su barriga, sus pestañas lacias y la necesidad de otra cosa, además de la paz escondida en las macetas, del tiempo yéndose con trabajos y tan deprisa que apenas le dejaba pasar algo más importante que el extraño descubrimiento de un sabor nuevo en la cocina. Ok. Bueno, esta exploración fue, como repito, así sobre improvisación, y es muy claro cómo va cambiando, pues van cambiando las cualidades de la voz. Entonces, hasta ahora hemos visto 4 elementos de la emisión de la voz, que son los que estamos estudiando en este taller: intensidad, velocidad, altura y condición. En la teorización de este taller, esos 4 elementos forman un timbre de voz para un personaje. Un timbre de voz es la forma específica o la particularidad específica sonora de una voz, de la voz de una persona. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un timbre de voz distinto y cada personaje en la escena pues deberá tener su timbre de voz. Un timbre de voz pues lleva, o un personaje, digamos, habla a cierta velocidad, habla con cierta intensidad, tiene una altura de su voz, puede tener la voz muy aguda o muy grave, y obviamente tiene condiciones físicas que también alteran ese timbre de voz. Esos elementos técnicos nos servirán para crear las voces que vamos a trabajar, o para estudiar más bien las voces que vamos a trabajar del montaje de la obra Caín. Pero previamente a eso vamos a hacer un ejercicio específicamente de timbre, que es un ejercicio que aprendimos con la maestra Julia Barley del Odeon Theatre, y que básicamente es dar unas indicaciones de personajes o de situaciones o conceptos, y la ejecutante deberá traducirlo a su voz. Vamos a ir directamente al texto porque es difícil de abordarlo solamente con una vocal. Realmente en nuestra investigación no hemos logrado mucho, tal vez algunos o algunas de ustedes en sus propias investigaciones puedan abordarlo, pero nosotros vamos a hacerlo directamente al texto. Vamos con el ejercicio
de los timbres de voz. Texto, por favor. A veces, la tía Mónica quería con todas sus ganas no ser ella. Como el viento. Odiaba su pelo y su barriga, sus pestañas lacias y la necesidad de otra cosa, además de la paz escondida en las macetas. Como un gato. De tiempo, yéndose, con trabajos y tan deprisa que apenas si le dejaba pasar algo más. Una mamá siendo tierna. Que el extraño descubrimiento de un sabor nuevo en la cocina. A veces, la tía Mónica quería con todas sus ganas no ser ella. Odiaba su pelo y su barriga. Como un oso. Sus pestañas lacias y la necesidad de otra cosa, además de la paz escondida en las macetas. A veces, la tía Mónica. Muy bien. Muy bien. Cada uno de estos diferentes timbres tiene sus cualidades específicas. Este ejercicio nosotros lo abordamos directamente diciéndole a la ejecutante, en este caso a Mayra, el timbre. No hubo un proceso técnico de análisis, sino simplemente ella tomó la imagen o el concepto y trató de repetirlo con su voz. Vamos a pasar a la parte técnica de un análisis de los elementos que hemos visto con estos timbres de voz y debemos mencionarles que hemos llegado a esta conclusión en cuanto a los elementos que conforman un timbre gracias también al trabajo que nos ha compartido el maestro Hernán del Riego, que es un gran maestro de música y teatro de nuestro país, y a otras investigaciones, y nosotros lo hemos conjuntado en esos contenidos que estamos compartiendo en este taller. Sí, que en realidad estos contenidos son básicamente un hallazgo de Grupo Nora de 3 diferentes maestros que les hemos mencionado, el maestro Raúl Valles, Julia Barley y Hernán del Riego. Y una investigación personal, es algo ahí, una adaptación. Muy bien. Ok, entonces, vamos a tomar cada una de estas 4 voces que yo le indicaba a Mayra y vamos a ver cuáles son sus elementos de intensidad, velocidad, altura y condición. Vamos con el aire. A veces, la tía Mónica odiaba su pelo y su barriga. Muy bien. Intensidad. ¿A qué volumen está hablando Mayra? Quedo, piano. Piano. Velocidad. ¿A qué velocidad está hablando Mayra? Mezzoforte. Bueno, No, el mezzoforte no es de... Es de intensidad. Es de intensidad, lo lamento. ¿Qué sería este? Velocidad media. Velocidad media tendiendo a velocidad lenta. Es media hacia lenta. Muy bien. ¿Cuál es la altura? ¿Es grave o es aguda la voz del aire de Mayra? Es grave. Es una voz grave. Y por último, condición. ¿Qué debe transformar Mayra en su aparato óseo de su cara para poder ejecutar esa voz? Lo vuelvo a hacer para poder hacerlo. ¿O podrías explicarnos más bien? Claro, bueno, este ejercicio también cómo habla el aire es algo bien particular, ¿no? Es algo que cada quien imagina cómo habla, pero en este hablar del aire que yo propongo, siento que debo de sacarlo así para que salga más rápida y más claro el susurro que tengo que usar, porque para mí el aire es... Entonces me hago así y se altera un poquito, saco esto y entonces le hago, a veces, la tía Mónica, porque siento que si le hago así, a veces no es tan fuerte o tan claro, perdón, lo que digo. A veces la tía Mónica, a veces la tía Mónica. Entonces esa es la condición que tengo que transformar para poder encontrar esta voz. Y quisiera repetir que es muy importante cuidarnos. Mayra aquí está generando ciertas tensiones en su cuello
y en su garganta, que ella sabe hasta dónde y sabe cómo manejarlas para que no se lastime, implementando este tipo de voces. Es muy importante, cuídense por favor. Vamos a otra voz, vamos a la voz de el gato. A veces la tía Mónica odiaba su pelo y su barriga, su necesidad de otra cosa, además de la paz escondida en las macetas. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente el análisis. La intensidad, el volumen. ¿Cómo es la intensidad de esta voz? También media. Volumen medio. La velocidad. ¿Qué tan rápido o lento habla este personaje? Medio también. Medio y también yendo hacia lo lento, ¿no? De repente alarga las vocales. La altura es una voz aguda, eminentemente aguda, muy claro. Y la condición, Como gato. ok, entonces aquí Mayra necesita generar una mueca para poder tener la condición física o pues sí, la condición de su estructura para poder ejecutar más fácilmente esa voz o de Esta manera, voz que yo imagino como un gato. de manera más orgánica. Muy bien, pues ese es el último ejercicio de este cuarto módulo. Para el último módulo, que es el quinto, el que viene, les vamos a pedir que tengan 4 libros o 4 publicaciones de cualquier índole, pero que sean muy diferentes la una de las otras, que sean, por ejemplo, puede ser un libro científico, un libro de poemas, un libro de historia y una revista de economía, o un folleto que trate sobre antropología o cuestiones que sean de temas diversos, porque con eso vamos a trabajar en el último módulo de este taller, Las voces de Caín. Y el propósito de esa diversidad es para poder ejecutar técnicamente a la perfección sin que nos condicione el contenido. Independientemente del contenido, nosotros podemos estar haciendo esa voz técnicamente a la perfección hasta que tengamos que llenarla con el contenido que vamos a realizar. Es por eso que deben de ser diversos los textos y es por eso que él comparte que primero practiquemos estas voces con un texto neutro, ¿no? Que no sea el de la... Correcto. Y bueno, esperamos que nos acompañen en la quinta y última de estos módulos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.